El planeta Tierra se va a morir. Esto es verdad si es que consideramos a la Tierra como un ser vivo. ¿Cuándo pasará esto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que pareciera que estamos acelerando este proceso. Así que alarguemos la vida de la Tierra hoy depende de nosotros. Mari Mari Compuché, hola a todos, soy Javier Lefimán y hoy día iniciamos un nuevo programa donde le hemos denominado la bioeconomía, que de alguna forma intenta incorporar la vida en los procesos económicos, incluso incorporando aspectos que son más trascendentales, espirituales o metafísicos. Para muchos, y me incluyo dentro de ellos, la Tierra ha entrado en un proceso de enfermedad. Si uno analiza eh, los datos de temperatura, desde que se inicia la revolución industrial hasta la fecha, y junto con el crecimiento económico, la temperatura ha ido en aumento. De seguir los procesos de producción como están ahora, el nivel de consumo que estamos teniendo, la diversidad de productos y servicios que de alguna forma tratamos de comprar para satisfacer nuestras necesidades, haremos que de aquí al 2040 nuestra Tierra haya aumentado 1,5 grados Celsius la temperatura. Y eso no es una buena noticia. Y ya lo estamos viendo. Lo que tenemos hoy día, por ejemplo, son las crecidas de los mares, donde playas están desapareciendo, viviendas que eran para pasar el verano, disfrutar, eh, pronto ya van a ser arrasadas por el agua y van a tener que salir. El derretimiento de los glaciares y de los polos. Por otro lado tenemos el calentamiento y la acidificación de los mares que están destruyendo ecosistemas marinos, ¿no es cierto? Los fenómenos meteorológicos, que ya no es novedad. Hace poco veíamos cómo en Alemania se produjeron inundaciones en tiempos o épocas del año donde normalmente esto no ocurre, generando daño obviamente y muerte incluso. Eh, Eso es por un lado, pero también tenemos el otro problema con los fenómenos meteorológicos, que es la sequía. Y la sequía no solo genera, por ejemplo, escasez de agua, sino que se pierden espacios de producción de alimentos, por ejemplo. Por otro lado, el aumento en la temperatura hace que muchas plagas, por ejemplo, aparezcan y ataquen a otros seres vivos o incluso a la humanidad. Y el punto es que esto tiene que ver con una mirada desde la economía y desde lo economista en realidad, que nace del origen, creo yo, de la economía, porque cuando años atrás por primera vez aprendí economía, los profesores o el profesor de economía nos dice que el gran problema económico es que cómo satisfacemos necesidades que son infinitas con recursos que son finitos. Y ahí se nos produce un tema porque con esa búsqueda de resolución de ese problema, nos olvidamos de que la tierra es finita, que los recursos naturales son finitos, al punto que hoy día mismo, si uno observa los recursos naturales, por ejemplo, los no renovables, donde se agrupan gran parte de los minerales, en un tiempo más se ve que van a agotarse. Ni siquiera las nuevas tecnologías probablemente van a evitar esto, porque por ejemplo los autos o vehículos que hoy día funcionan a combustible, ¿no es cierto?, fósiles, al cambiarlo a eléctrico,
auto eléctrico, los autos eléctricos utilizan, según cálculo, 4 veces más cobre que lo que utilizan los autos convencionales actuales. Por lo tanto, el peligro de agotamiento de los recursos no renovables va a ocurrir tarde o temprano. Por otro lado, aquellos recursos renovables, tenemos el problema que la economía hoy día está yendo a una velocidad mayor que lo que la naturaleza es capaz de regenerar. Y ahí de nuevo estamos destruyendo ecosistemas, biodiversidad, y además, desde el punto de vista de los productos, según los científicos, es inevitable que cualquier producción de productos o servicios siempre va a generar más o menos desperdicio y basura y contaminación. Ahora bien, aquí, como digo, hay una visión quizá equivocada de cómo se mira la economía por parte de quienes desarrollan esta actividad. Un tema central es que mucho de esta mirada tiene que ver con centrar la economía solo en lo humano, es decir, en las relaciones entre seres humanos, olvidando que el tema natural es parte fundamental para la producción de bienes y servicios, de productos y servicios. Entonces, ahí hay un primer problema que tiene que ver con no incorporar otras variables distintas solo a lo humano. Por otro lado, existe un problema asociado a quiénes están involucrados en resolver este problema. Cuando uno observa la macroeconomía, ¿no es cierto? Y dentro de eso hay una ecuación bien reconocida que es la demanda agregada. La demanda agregada muestra el consumo o las compras que realizan los distintos agentes económicos dentro de una economía. Dentro de eso está el consumo, está la inversión, está el gasto público, están las exportaciones, están las importaciones. Y obviamente dentro de lo que es el consumo aparece el consumidor. Y cuando se observan los análisis o las responsabilidades frente a los daños medioambientales, siempre se culpa a la empresa o al gobierno por no tomar las medidas, que claramente tienen total responsabilidad frente al tema, pero también dentro de esto tiene que incorporarse al consumidor, porque el consumidor es el que elige los productos y, como por ahí dicen en marketing, el consumidor es el rey. Y si nosotros somos consumidores, comportémonos entonces como rey. Exijamos que, por ejemplo, los productos y los servicios sean o ayuden a que el medio ambiente se regenere y cuide el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, ahí había un problema también asociado a de repente solo responsabilizar a un grupo dentro de la sociedad y dejar fuera, en este caso, que para mí es el más importante, que es el consumidor. Entonces, estos dos problemas, por un lado, como digo, el centrar solo la mirada en el ser humano, en las relaciones entre ser humano, y dejar fuera todo el resto, es un problema. Y por otro lado, esto de pronto el consumidor transformarlo en un ser pasivo dentro de la economía. Pero bueno, han habido avances, sí. Por ejemplo, la economía circular, dentro de ella está Ellen MacArthur, ¿no es cierto? Proponen una visión bien interesante porque toman el comportamiento de la naturaleza, que es que la naturaleza funciona en un ciclo de vida y muerte, donde, ¿no es cierto?, nace un ser vivo, crece, se desarrolla y muere, y al morir vuelve, ¿no es cierto?, a la naturaleza o al suelo, se produce abono, por ejemplo, y ese abono permite que nazcan otros seres vivos, y este proceso es permanente.
Y esa forma de ver la economía es la que se incorpora dentro de la economía circular, y ahí aparecen tres principios, ¿no es cierto? Un principio que dice que hay que eliminar los residuos y la contaminación a partir del diseño, es decir, cuando se crean los productos ya tengo que pensar cómo voy a hacer para que contamine lo menos posible. Un segundo principio que tiene la economía circular es mantener los productos y materiales en uso, es decir, cómo reutilizamos el producto que ya nos ocupa o las partes de este producto para crear productos nuevos. Y por último, otro principio que es regenerar los sistemas naturales. Y los sistemas naturales, como dije en un momento, hoy día se están dañando cada vez más, y este principio apunta a resolver esa problemática. En relación a este avance de la economía circular, debo decir de que falta un elemento más que cuando nosotros hablamos de la filosofía mapuche aparece. Acuérdense que el pueblo mapuche, dentro de su filosofía, busca el Kumemonien. Y el Kumemonien, que es el buen vivir, se logra a partir de equilibrar las relaciones entre seres humanos, por un lado, las relaciones con la naturaleza y la relación con lo espiritual o metafísico. Y hoy día, si bien se hace un avance con la economía circular incorporando la naturaleza, pero faltan los aspectos espirituales y metafísicos de esto. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué está hablando de esto? Si estamos hablando de producción, de producto, qué sé yo, de marketing, y aquí usted está hablando de metafísica. Y claro que tiene que ver con la economía también, porque gran parte de las necesidades que tenemos las personas, los seres humanos, nacen muchas veces de necesidades no resueltas, que van más allá de la satisfacción en un momento determinado que nos entregaría un producto, por ejemplo, o un servicio. Y ahí hay un tema interesante a considerar, porque la pregunta es, ¿la compra que estoy haciendo es consciente? ¿Estoy contribuyendo a resolver o a mejorar el cuidado del medio ambiente y a mejorar la vida de los demás? Y además, dentro de esto, sentirme feliz o tranquilo con mi vida. Y ahí yo invito, ¿no es cierto?, a repensar o a rediseñar el consumo. Creo que el consumo es una parte esencial dentro del tema económico, y cómo podemos aportar en eso. Por ejemplo, no, vamos a ir conversando en los siguientes capítulos, pero quiero dejarles planteado, por ejemplo, dos principios que queremos ir colocando en estas conversaciones. Por ejemplo, cómo incorporamos un porcentaje mayor de bienes intangibles. Por ejemplo, ver una película, escuchar música o leer un libro puede generarnos igual satisfacción o incluso más satisfacción que quizá ir a comprar algo tangible. Por otro lado, el uso eficiente del tiempo, y aquí me refiero básicamente a esta relación entre el trabajo y el ocio. El reino de Bután hace rato ya nos está hablando de que miremos más que el crecimiento económico, miremos el crecimiento de la felicidad de la población. Y ellos incorporan o consideran importante dentro de la felicidad el poderse reunir con la familia, con los hijos, con los amigos, ¿ya? Destinar tiempo a eso. Entonces, de esto vamos a ir conversando, y hay un último tema que igual es bueno entender, que la vida y la muerte son procesos naturales. La Tierra probablemente va a cumplir su ciclo en algún momento, y ni la ciencia ni la ideología van a resolver este tema, pero sí podemos hacer que esta vida se alargue y sea una buena vida en esta Tierra. Así que los dejo invitados para unos siguientes capítulos, y suscríbanse a este canal. Nos vemos. Peucayal, Pupeñi, Pulamien.